Shalom, hermanos. Hoy vamos a seguir con el mensaje, hermanos, de la gran tribulación. Y empezamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Y nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Bendito sea el Señor. Padre eterno, quita de nosotros, de nuestros labios, toda torpeza, toda palabra vana, toda palabra hiriente, Señor. Que nuestros labios solo hablen tu verdad, tu enseñanza, tu doctrina, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Eterno. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar de la gran tribulación, pero nos vamos a enfocar cómo Goliat representa la estatua de Nabucodonosor, y cómo David representa esa piedrecita que le pega a la estatua en los pies y la derrumba. Y si ustedes leen lo que acabamos de leer ahí en sus casas, se dan cuenta que el escritor comienza a describir lo que Goliat usaba de pies, de cabeza a pies. Relata lo que usaba en su cabeza, relata lo que usaba en su pecho, en sus hombros, en sus piernas, etc. Igual como cuando Daniel comienza a describir la estatua, que era de oro, que era de bronce, que era de hierro, que era de barro, hermano. Así igualito comienza el escritor a describir a Goliat. Ahora, ¿quién representa a Goliat? Goliat, hermano, representa a la gran Babilonia, al grande monte. Zacarías 4:7 nos dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Dice: delante de Zorobabel serás reducido a ceniza. Vamos a ver Zacarías, hermanos. Zacarías 4:7, para no equivocarnos en la palabra, que nos dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Hay dos montes, hermanos, hay dos montes. Uno es el monte de Babilonia, el gran monte, y otro es Monte Sión. Pero en este tiempo, el que es grande es la gran Babilonia. Por eso dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Y el monte pequeño es Monte Sión en esta tierra. Monte Sión es pequeño. Pero cuando el gran monte Babilonia sea destruido, entonces Monte Sión va a llenar la tierra. O sea, Monte Sión es el que va a ser grande, lo opuesto. Pero hoy el monte grande es Babilonia. Y dice Zacarías 4:7: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con acciones de gracia a ella. Hasta ahí, hermanos, le vamos a dejar, porque hablar de todo este capítulo son cosas más profundas, pero no quiero salir de la sencillez
de lo cual les hablé, hermanos. La historia de Goliat y David, que nos la contaban como niños, como un cuento de niños en la escuelita dominical, que hicieron muy bien porque nos aprendimos, como niños nos aprendimos todas las historias de los personajes de la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, vamos a ver a Goliat como ese gran monte, como esa gran Babilonia, como esa estatua o como esa bestia, hermanos, que Daniel nos comienza a describir en el libro de Daniel, exactamente en el libro de Daniel. Ahora, ¿qué tiene que ver David aquí? Vamos, hermanos, a regresarnos a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y nos dice: nos relata, hermanos, que primero a Goliat, y este Goliat, jóvenes, niños, dice que estaba desafiando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo al pueblo de Israel que alguien se enfrentara con él, que no pelearan los dos pueblos, que solamente alguien de Israel peleara con él, y quien ganara se llevaba la victoria. Y el pueblo de Israel estaba asustado. Entonces sale David, y David, jovencitos niños, le dice a Saúl que él puede pelear contra Goliat. Y ya vemos todo lo que traía Goliat, la jabalina, todo el armamento de guerra o la vestimenta de guerra que traía Goliat. Pero David era un pastor de ovejas. David representa al Señor Jesús. Y David pelea, hermanos, con 5 piedritas. Pelea con 5 piedritas. Ustedes lo pueden ver en este relato. Dice que David va al arroyo, y si alguien tiene el verso, me lo dice, hermanos, si lo leemos. Dice que David va al arroyo. Yo todavía me acuerdo de la historia de cuando era niño, ¿verdad? David del arroyo, hermanos, junta 5 piedritas. Ahora, ¿qué son esas 5 piedritas? Vamos en Efesios 4:11. Quiero empezar así, hermanos, con el mensaje sencillo, porque poco a poco nos vamos a ir profundizando y hablando acerca de la gran tribulación y de todo el libro de Apocalipsis de una manera más profunda. Pero quiero empezar de una manera sencilla para que vayamos abriendo nuestra mente. Y les digo por qué, hermanos. Porque Apocalipsis es un rompecabezas. Entonces tenemos que hablar mensajes de una pieza del rompecabezas. Así como cuando tú armas un rompecabezas y agarras una pieza y comienzas a analizar qué es lo que trae esa pieza. Si el rompecabezas es de un paisaje, de árboles y de ríos y de una cabaña, entonces tú ves la piececita de ese rompecabezas y dices, aquí tiene una rama de un árbol, entonces esta pieza va por aquí. Pero esta otra pieza tiene la forma aquí como de un río, entonces esta pieza va aquí. Así es el libro de Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis lo tenemos que ver o analizar por mensajes, no cronológicamente, no de
Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 21, creo. No, hermanos, lo tenemos que ver y analizar por piezas, por pequeños mensajes. Y cuando ya tengamos todos los mensajes bien ubicados, entonces vamos a saber qué pieza, qué mensaje encaja en qué tiempo y en qué capítulo. Por eso me quiero ir de una manera sencilla. Lo vamos a ver pues por muchos meses esto de Apocalipsis. Ok, volvemos. Efesios 4:11 nos dice, ¿sí encontraron el verso donde dice que David? Sí dice, ¿verdad? Que David junta 5 piedras del arroyo. ¿Así lo dice? Ok, perfecto. Con eso tenemos. Efesios 4:11 nos dice, y el mismo, ¿no mándame la escritura? Para que se quede grabada. Primer libro de Samuel 17:40. Ahí nos habla de que David toma 5 piedras del arroyo. Ok, ¿qué representan estas 5 piedras? Aquí lo vemos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5. Constituyó 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que representan las 5 piedras. Eso es lo que estos ministerios son, aparte de que son dones, son ministerios, son para la edificación y para la perfección de la iglesia. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 hermanos dones, ministerios, sirven o fueron dados para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados. Ahora, David usa solamente una piedra. David no usa las 5. Él agarra 5, pero usa 1. Ahora la pregunta, amados hermanos, ¿cuál piedra o cuál ministerio, cuál don fue el que usó David? ¿Cuál don sería para golpear, hermanos, a Goliat? ¿Con cuál derrumbó a Goliat? ¿Con cuál de los 5 dones, 5 ministerios? ¿Con cuál de las 5 piedras? ¿Cuál usó David para golpear a Goliat en la frente? Y dice que la piedra se le hundió a Goliat en la frente, o sea que el golpe fue mortal. Solamente una piedra y Goliat cae, hermanos, cae muerto. Hermanos, David profetizó. O sea, David, aunque no fue declarado como profeta, él profetizó. Pero un don tenía David bien marcado, un ministerio, un trabajo tenía David bien marcado. Y era el de pastor. Y Jesucristo dijo, no estoy diciendo que esa fue la piedra que utilizó David. Estoy diciendo que el don o el ministerio que tenía bien marcado, el trabajo que tenía bien marcado en su vida, David, era el de pastor. Y Jesucristo tenía todos los dones y todos los ministerios, pero él resaltó uno y fue el de pastor. Yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el buen pastor.
pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo tengo otras ovejas que traer al redil. Él tenía todos los dones, todos los ministerios. Los 7 espíritus del Eterno, el Señor los tenía. El Señor Jesús los tenía en su espíritu, en su vida. Pero uno le resaltaba, uno resaltó porque Él a eso vino. Yo vine a buscar lo que se había perdido. O sea, yo como pastor vine a buscar una oveja que se había perdido. La vine a traer al redil. Amén. Ok, ahora, ¿y qué tiene que ver, hermano, con la gran Babilonia? Hermanos, la estatua de Nabucodonosor representa la gran Babilonia. Y esa Babilonia tiene que caer. Juan lo profetiza, Juan lo ve en la visión. Ha caído la gran Babilonia. Ha caído, tiene que caer. Así como Goliat cayó, Babilonia tiene que caer. Ahora vamos a Daniel, amados hermanos. ¿Se acuerdan dónde está el capítulo donde está la imagen? En Daniel, en el libro de Daniel. Si alguien se acuerda, me lo dice, hermanos, inmediatamente. Está acá en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2. Vamos a la interpretación. ¿Sí es el capítulo 2? 31. Daniel capítulo 2, versículo 31. Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, la gran Babilonia. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Esa palabra grande tiene que ver con gran monte. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducida a llanura. La gran ramera, la madre de todas las rameras. Tiene que ver esto, grande. Imagen grande. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, hasta estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Y comienza a describir la imagen y nos vamos hasta el 41, versículo 41 nos dice: y lo que viste, vamos hasta el versículo 44. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el reino de Cristo. Este es el reino de Yeshua. Este es Monte Sión, la Jerusalén celestial, la congregación de primogénitos. Ese es el reino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué pasó, hermano? Que primero Daniel le dice: esta es la imagen que soñaste, aquí hay 4 reinos, pero una piedra será cortada no con mano y descenderá del cielo y golpeará los pies de la imagen, y la imagen caerá. O sea, la gran Babilonia caerá. Ha caído la gran Babilonia. ¿Quién la desmenuzó? ¿Quién arrojó esta piedra del cielo, hermanos? ¿Qué representa esta piedra? ¿Quién es esta piedra? Principalmente esta piedra es Yeshua.
Apocalipsis 14, esos 144,000 de Apocalipsis 14, dice, y vi en un monte a Yeshua y 144,000. Sí lo dice, ¿verdad? Si no lo dice, me corrigen. Apocalipsis 14 lo dice, que Juan vio en el monte, que es el monte Sión, vio a Yeshua con 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? Es el reino de Yeshua. Los 144,000, amados hermanos, representan el reino restaurado. Cuando los discípulos le preguntan a Yeshua, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? O sea, ¿cuándo reunirás a las 12 tribus para que sean un reino? Yeshua les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos. Pero en Apocalipsis 14 vemos que ahí está, o sea, los 144,000 representan, no es todo el reino, pero representan el reino restaurado, el Reino Unido. Cuando el Señor va a reunir las tribus de Israel en el año milenario, Jesucristo va a reinar por 1000 años y las 12 tribus van a ser un solo reino. Hermanos, solamente 3 reyes reinaron sobre un reino, sobre el Reino Unido. Saúl reinó sobre el Reino Unido, o sea, Saúl reinó sobre las 12 tribus. David reinó sobre las 12 tribus. Salomón reinó sobre las 12 tribus. Son 3 reyes. Pero Roboam, hijo de Salomón, ya no reinó sobre las 12 tribus. Él ya reinó sobre un reino dividido. Entonces, el cuarto rey de Israel que va a reinar sobre las 12 tribus es Yeshua. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida y empiece el reino milenario, ahí reina Yeshua con las 12 tribus. Y lo que Juan ve en Apocalipsis 14 representa el reino restaurado, 12,000 de cada tribu, eso es lo que representa. Ahora, volvemos a lo nuestro. Vamos, hermanos, a Daniel 7:21. Daniel 7:21, hermanos, nos dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. O sea, les hará guerra. Y se acuerdan lo que David le dice al pueblo, le dice, ¿quién es este incircunciso que hace afrenta al ejército del Dios de Jehová? ¿Quién es este incircunciso que afrenta al ejército de Jehová? Hermanos, en Daniel no solamente el anticristo va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra los santos. Dice que los va a vencer. Y nos damos cuenta, hermanos, que este Goliat, ahora dirán, entonces Goliat representa al anticristo. O sea, Goliat representa a la Gran Babilonia, y en la Gran Babilonia está el anticristo. Es todo, la estructura. Y hermanos, Goliat ya tenía vencido al ejército, al pueblo de Israel, al ejército de Jehová. Hermanos, ya lo tenía vencido. Nadie le quería hacer frente. Ya los había atemorizado. Ya los había vencido. El pueblo de Israel ya estaba vencido. Por eso Goliat, hermanos, cada día llegaba hasta cierto lugar y les gritaba, ¿quién quiere pelear contra mí? Y nadie quería pelear. Ya los tenía vencidos. Hermanos, así
la gran Babilonia, hermanos, va a vencer. Dice que el inicuo va a poner la abominación desoladora en el templo y va, hermanos, a acabar con los levitas, con los sacerdotes que están sacrificando. Él los va a destruir, los va a hacer a un lado, y Él se va a imponer, va a vencer a los santos, va a vencer a la iglesia aquí en la tierra. Pero entonces, cuando aparezca Yeshua, esa piedrecita, hermanos, esa piedrecita, o con esa piedrecita, con ese monte pequeño, que empezó de pequeño, con ese pequeño remanente, pero que se va a hacer grande en toda la tierra. Entonces, cuando aparezca Yeshua, es cuando Yeshua va a derrumbar a la gran Babilonia. Y espero que me esté explicando. ¿Cuánto llevamos, hermano? Para no... 27. 27. Bueno, entonces yo creo que aquí, hermano, vamos a dejar el mensaje. Todavía no lo apagues, pero creo que vamos a dejar el mensaje. Solamente vamos a terminar Zacarías 4:7. Terminamos en Zacarías, hermanos. A los menos 10 minutos, a los menos 30 me dices, hermano, para pararle. Zacarías 4:7. Dice, desde el 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Por eso, hermanos, el enemigo nos va a destruir, porque él va a usar la fuerza, la violencia, y los santos del Señor no pueden usar la fuerza. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, esa piedrecita, hermano, con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esta palabra es bien importante, hermanos. La vamos a especificar después. Y sabrán que Jehová me envió. Esta palabra es bien importante. Conocer los varones que han sido enviados por Dios. Cuando Dios envía su palabra por medio de varones, tenemos que entender cuándo es la palabra de Dios enviada por medio de sus varones y cuándo la palabra de hombre es profetizada por hombres, por falsos profetas, en otras palabras. Pero lo vamos a seguir analizando. Dios me lo bendiga, hermanos.